porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, estamos iniciando con nuestro programa de todos los días, la palabra de Dios que se acerca a nuestra casa, se acerca a nuestro corazón y a nuestra vida. Y por entonces, la Yeikuamia lleva Peñande Yarañe en Baepa Ñandea, Baecha pa Yeikua Cañandebe, Baecha pa Peñande Roga Pupe, Baecha pa Ñande Mombarete, Abe Yeiko por mi Hanguaisha, Ñande Apite Peoi, Peñande Trabajo, Peñande Roga, Peñande Cuerani, en fin, con todas las personas con quienes estamos en relación continua. No se olviden que el judaísmo es una religión comunitaria por excelencia, siempre apuntando hacia el aspecto de la comunidad. Añadego cristianos a cristianos, añadella yujina, como nuestros padres mayores, dice el documento de la Iglesia, un documento muy interesante, donde al judaísmo se le atribuye justamente todo este camino, ¿verdad?, de revelación, en donde después el cristianismo, en la persona de Jesús, estos apóstoles que son judíos, Jesús que es judío, ellos descubren y dicen, no, aquí se realiza ese plan de salvación que Dios había prometido durante tanto tiempo había prometido a través del Antiguo Testamento. Entonces y por eso que nuestra lectura tiene que ser desde el Nuevo Testamento, pero siempre nuestra visión para entender y comprender qué significa el Nuevo Testamento, nuestra visión en el Antiguo Testamento. Con nuestro estudio Antiguo Testamento, sobre qué elementos. Y nos estamos centrando principalmente sobre el Levítico en este caso. Vamos a seguir con este capítulo 13. Estamos hablando de estas enfermedades que causan la impureza en el hombre. Ahora principalmente a eso nos referimos con respecto a la lepra humana, ñañemonguetágina, que va desde el capítulo 13, del 1, del 2 en adelante, sobre todo y nos va hablando. Ahora queremos mirar un poquitito más, seguir más con este capítulo. Dice lo siguiente nuestro autor, ¿verdad? Si falta alguno de los síntomas en la lepra, o sea, no todo de lo que nos dice aquí el capítulo 13 que hemos leído y que hemos dicho, hay muchos elementos, ¿verdad? La mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote, los sacerdotes lo examinará, bueno, después tiene que mirar afectada, el vello se ha puesto blanco, ¿viste? Con alas síntomas, con avellanas, pero al mismo tiempo, si falta alguno de estos síntomas, no invaigina con síntomas fuera, ñandeña, bojera, ave, ¿verdad?, será puesto en cuarentena durante 7 días. Todo el texto nos decía y nos hablaba. Tiene que esperar durante un cierto tiempo, por lo menos 7 días. 7 días es un número también simbólico, un número que nos está diciendo el tiempo necesario, el tiempo completo. Dios crea en 6 días, en el 7º descansa, es decir, es un poco todo ese ciclo necesario para comprender y para ver hasta el final. A ver, no imagina las síntomas, ya mañana no es chapai, doctor ya lleva. O mañana, a ver, puede ser esto, puede ser aquello, cuando hay por ahí síntomas peando aparecer. Ya ve michimie, va de coba, y así va esperando otros 7 días. Supuestamente fuera del campamento tiene que estar durante esos 7 días. Pasados los 7 días volverá a someterse a un examen por parte del sacerdote. Y si llega a entender, a mirar que esa llaga se mantiene estacionaria, es decir, docacuay,
Ninamishin y Datushai, será aislado otros 7 días más. 14 de mayo. Esto también es importante, justamente en el versículo 5 nos decía eso, ¿verdad? Si la mancha lustrosa es blancuzca, pero no aparece más hundida que la piel, y el vello que la recubre no se ha puesto blanco, el sacerdote mantendrá aislada a la persona afectada durante 7 días más. Al 7º día volverá a examinarla y si comprueba que la afección continúa estacionaria y no se ha propagado por la piel, el sacerdote lo mantendrá aislada otros 7 días más. Otros 7 días más. Bueno, si la llaga se mantiene así, entonces, después de esto, el sacerdote comprueba que la llaga ha perdido su color, se debilitó, se marchitó y piruojó y no se ha extendido, entonces lo declarará puro por tratarse de una simple erupción, bastando con que lave sus vestidos, lo que significa que su impureza antes de lavado era menor y equivalente a la producida por comer o llevar carne prohibida. Pero si después de esto la erupción se extiende por la piel, deberá presentarse de nuevo al sacerdote, que lo declarará entonces impuro por tratarse de lepra. Entonces, 2 veces me da la posibilidad, 7 días, 7 días. Pero yo peo mañana y bueno, va a venir por Iguazumba, evejina. Te dejo a tu deroga, entonces te considero que estás puro, ya de nuevo, pero ya ocuerama. Pero a ver, deroga, me apeo, y entonces ahí te va y el sacerdote mira y dice, bueno, de ya yo me acuerdo 2 veces, ya popama la ya poana, ñandeñaimo aguri que era estacionario, pero cuando es estacionario, que siguen de con lepra. Debe tener impuros antes entonces en ese ana del campamento, tenés que salir del campamento. Bueno, aquí no hay que subestimar la importancia que tiene el sacerdote que declare a una persona pura o impura. Pura o impura. Solo su autoridad podía deshacer las dudas que el individuo y la comunidad tenían sobre el estado de su enfermedad y sus consecuencias sociales. Solo entonces ahí el sacerdote, ¿verdad? Que le podía declarar a una persona pura o impura. Y solo él puede deshacer las dudas que el individuo y la comunidad tenían sobre el estado de su enfermedad. Entonces tiene una gran responsabilidad desde un sentido religioso, ¿verdad? Se hizo todo el proceso y hasta ahí llegamos. No es difícil imaginar que la simple sospecha de lepra en un individuo podía acarrearle un rechazo social más o menos explícito e incluso de un sentimiento. Porque me pese pire y tuyo ojina de esa que tengo erupciones, que tengo situaciones difíciles en la piel. Vaya, pues, porque ellos sabían, no es que ahí se van a desayunar y van a saber lo que se va a hacer con ellos, no. Ellos ya saben que si tiene lepra, tiene que salir del campamento. Tendrá que ir a vivir aislado, porque eso era peligroso, ¿verdad? Y por lo tanto, les viene ese sentimiento de culpabilidad. No siempre justificados, que no quedaban resueltos hasta las declaraciones definitivas del sacerdote. Y siempre ese aspecto que les duele, ese aspecto en los que ellos les viene el sentimiento de culpabilidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más.
ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos con el libro del Levítico, estamos en el capítulo 13, reflexionando nuevamente, ya hemos reflexionado anteriormente también algunos elementos indispensables e interesantes sobre este libro y sobre todo el cómo comprender, ¿verdad?, este libro, porque es un libro bastante complicadito, ¿verdad?, pero complicado en el sentido que no podemos tomarlo literalmente así como encontramos, sino que tenemos que mirar desde un aspecto antropológico, incluso casi yo diría de un aspecto mucho más concentrado en la medicina, en la salud, pero con el tinte totalmente mirado desde el aspecto religioso. El aspecto religioso es lo que va marcando aquí los otros elementos también del conocimiento en aquel tiempo de todas las enfermedades y todas las curaciones, y por eso que le llaman, en la medida en que cumple o no cumple con su función específica para la que fue creada por Dios, desde ese punto de vista se está mirando, entonces se le llama enfermedad o se le llama impuro, mejor dicho, ¿verdad?, o se le llama puro. Bueno, hay todo un proceso y todo un camino. Veamos el capítulo 13, siempre del 29 al 27. Se centra en las afecciones del cabello en un hombre o en una mujer. Esto va a ser sobre el cabello ahora. Es curiosa una matización de géneros, es decir, el varón y la mujer, debida probablemente a un intento de aclarar que las normas son para los dos sexos y no solo para el hombre, ya que solo este tiene barba. Los dos sexos y no solo para el hombre, ¿verdad?, son términos hebreos correspondientes a ish e isha. Ish, isha, la misma raíz, ish, isha. Literalmente varón o varona. La etimología es afortunada y subraya la igualdad intrínseca entre hombre y mujer, aunque en este caso solo sea para analizar la impureza o pureza del sujeto en cuestión. Bueno, en el capítulo 13, siempre 4.8, se contempla una primera cuarentena de 7 días y una segunda en el caso de que la situación sea estacionaria. En este caso deberá el sujeto raparse, la cabeza, excepto la parte afectada. Antes de la segunda cuarentena, la Mishnah matiza que hay que dejar 2 pelos cercanos a ella, de modo que pueda reconocerse una expansión de la infección. El mismo 7º día también, esta cuarentena, el sacerdote volverá a examinarlo, y si no se ha extendido la llaga ni hundido más la piel, lo declarará puro, siéndolo de hecho tras lavar sus vestidos.
en lo que parece una presunción de que algún cabello amarillo haya caído sobre la ropa, si después de ser declarado puro, la afección se extiende, se le declarará impuro sin necesidad de mirar si hay pelo amarillento. Si no se extiende, brota en ella el cabello negro, será declarado puro. Por lo tanto, todos estos elementos, queridos hermanos, no sé si se dan cuenta, son elementos de observación que el sacerdote va realizando, va mirando, y de acuerdo a eso toma también una posición. No se trata de que el pelo negro sea el único que pueda considerarse puro. El rabinismo considera puro cualquier cabello que no sea amarillo. Esta referencia al color negro se explica porque tradicionalmente los semitas han sido de pelo negro. Los sumerios solían llamar a los no sumerios presumiblemente semitas, cabezas negras. Semitas dice cabezas negras. Y los semitas siempre han aparecido en los murales egipcios con cabello negro. Bueno, veamos un poco ahora el cómo tiene que vivir este leproso, porque esto es importante también, dónde, cómo. La Mishnah que te dice, si un leproso ha de entrar en una sinagoga, fíjense, se le ha de hacer un apartado de 10 palmos de alto y 4 codos de ancho. Ha de entrar él primero y salir último. Todo lo que con cubierta fija defiende de la impureza de la tienda donde yace un muerto. Defiende también teniendo tapadera fija de la impureza en una casa afligida por la lepra. Mega im, ese es uno de los mismos. Por lo tanto, ¿cuál es la explicación de esto? Que el leproso debía vivir solo en compañía de otros leprosos. Solo en compañía de otros leprosos. Y gritar, impuro, impuro, como señal de advertencia de su presencia. En el 13:45, justamente de Levítico, nosotros 13:45, la persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos. Se cubrirá hasta la boca, e irá gritando, impuro, impuro. Será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Eso es lo que nos está diciendo, dónde tiene que estar, lejos, ¿verdad? Y tiene que gritar en signo de advertencia, ni que ve ya, que ya le coge una lepra. Ahí, viste que es bastante exclusivo, ¿verdad? O sea, le excluye de la comunidad. Se usa el verbo, ¿verdad? Cará, pero mientras en Levítico 1:1 tenía el sentido positivo de la comunicación, en particular la de Yahvé a Moisés, aquí significa lo que previene en vez de lo que produce un eventual contacto. De igual manera, en Lamentaciones 4:15, versículo que se refiere a los supervivientes del asedio a Jerusalén, como si fueran apestados, impuros. Físicamente también debería darse a conocer llevando las ropas desgarradas. Las ropas desgarradas. O sea, no pueden acercarse. Este pues es el problema principal. El pelo desgreñado. O sea, alguna señal se tiene que notar, se tiene que ver para que la gente luego no se acerque, ¿verdad? Y el bigote o barba cubierto en señal de duelo. Bigote o barba en señal de duelo. Al llevar la boca tapada, no debe entenderse como un temor al contagio de la enfermedad o impureza por el aliento, forma de contagio no contemplada en la legislación sacerdotal, aunque es probable que la mentalidad y el temor popular impusieran tal práctica. Entonces, ¿por qué? Y porque justamente nos está diciendo algo muy importante, todo lo que es lo referente a lo impuro, todo lo que es lo referente a esa práctica de esa mentalidad del temor. Y andego bella, y andego ya cuando y na pea anda ahí pureza pea hoy la iba y no pepe, entonces anda ahí la pechante y andeña ni lanzaba. No, tenemos que estar muy atentos, tenemos que ir viendo, y entonces es como ser también cautos, ¿verdad? Ser muy cautos. Y eso es lo que nos está mostrando aquí
en esta parte de la Biblia, Levíticos capítulo 13. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Compartimos justamente como familia con estos jóvenes que están viniendo del Centro de Rehabilitación para Ciegos. Ellos son ciegos y como hemos escuchado en la presentación de cada uno de ellos, cada uno tiene su historia, ¿verdad? Sobre todo me llamó la atención aquí lo de José, ¿verdad? Que dice que hace un año que él tuvo este accidente porque le han asaltado, dice, imagínense, y lo dejan ciego. Y bueno, después vamos a seguir conversando un poco, José, sobre esta nueva vida que estás teniendo, porque si hace un año que entraste en todo este camino, ¿verdad?, de la ceguera, imagínense lo que significa también volver ahora de esta manera a recuperarte, ¿verdad?, a rehabilitarte, o por lo menos tener tu vida de una manera diferente. Bueno, pero queremos comenzar con el profesor Juan. Vos sos profesor, me dijiste, ¿qué es lo que estás enseñando y cómo se está haciendo esta enseñanza para estos jóvenes? Así es, padre. Yo soy profesor de educación escolar básica. Después hice la licenciatura también y hace 16 años que estoy trabajando en el área de braille. El centro de rehabilitación se encarga de trabajar con personas que perdieron la vista de adulto o aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de estudiar. Entonces, se habla de rehabilitación porque el centro de rehabilitación en 3 áreas fundamentales que son HBD, que es habilidad de la vida diaria, donde aprenden a realizar sus actividades cotidianas, lo que hacían antes,
y los que no aprendieron, por ejemplo, cosas básicas de doblar su ropa y demás cosas, se trabaja en esa área con esas personas, con la profesora Sebastiana. Está el área de orientación de movilidad con el profesor José Otazú, donde aprenden conjuntos de técnicas para desplazarse relativamente bien en todas partes donde les toca participar. Relativamente decimos porque también hace falta la colaboración de parte de la ciudadanía, tratando de liberar los caminos, por ejemplo, las veredas que no son para motos ni para obstáculos. Mucha gente dejan su vehículo y demás cosas. Entonces, para facilitar un poquito a las personas ciegas, tratemos de no dejar nada en la vereda. Y después está el área de la comunicación, que comprende el sistema Braille, que es el sistema de lectoescritura para ciegos, un sistema inventado por Louis Braille, un francés, hace 2 siglos. Y la parte de informática, donde están trabajando con el profesor Tadeo. Y estas son las 3 áreas fundamentales. Aparte está el área de apoyo, que trabajan con la profesora Ramonita, la profesora Inés y el profesor Johnny, con los alumnos que ya están cursando en diferentes áreas, ya sea universitario, ya sea estudios terciarios, o que están incluidos en diferentes escuelas y colegios del país. Y está también el área de música, donde están trabajando con el profesor Eladio Agüero y la profesora Claudia, que ya estuvo también en el programa no hace mucho. Sí, en el programa anterior que tuvimos ya con el mismo centro, ¿verdad?, de rehabilitación. Bueno, gracias, profesor. Y Nelson, vamos a hablar un poco contigo. ¿Cómo uno se desempeña, vos, por ejemplo, en tu vida cotidiana ante esta situación? Porque vos entonces, a los 12 años escuché que dijiste, ¿verdad? Sí, a los 12 años me quedé... O sea, vos hasta los 12 años todo tranquilo, jugaba partidos, era un mitaí normal, de aquí a Cajatán, todo lo que sea. Prácticamente es así. En realidad he perdido la vista desde un principio, paulatinamente, como ya le dije anteriormente. Y para mí no fue muy difícil porque me iba adaptando a través del tiempo. O sea, que ibas perdiendo de chiquitito ya entonces. Sí, de chiquitito. No es que de repente a los 12 años, ¡pum! No. Ya. Del 100% disminuía al 90, al 80, y cuando me estaba acostumbrando bajaba al 70. Y así sucesivamente, entonces no fue un golpe muy duro para mí. ¿Y ahora cómo estás actualmente, Nelson? Y actualmente... ¿100% o no? ¿O 90, 80? No, 100% de ceguera total. Sí, ya nada. O sea, vos no descubrís nada, no ves nada. Ya nada, absolutamente nada. No. Ya. Y la verdad que, como te dije, no me es difícil. Me he adaptado muy rápido a lo que es la discapacidad visual. Hoy por hoy ya he culminado mi bachillerato, es más, en el 2016 ya he culminado. Y nada, estoy acá. ¿Y cómo estudiaste eso, tu bachillerato? ¿Cómo hiciste? Hasta escolar básica hice con tinta. ¿Con tinta? Sí. ¿Qué significa eso? O sea, escribiendo. Sí, con el lápiz de papel y la hoja. Pero vale destacar que prácticamente usaba no sé cuántos cuadernos por año. ¿Ah, sí? Mi letra era enorme. Ah, ya. Para poder ver y leer. Exactamente. ¿En serio? Sí, y después ya he culminado con el sistema Braille. Y nada, acá estoy viendo la posibilidad de conseguir un trabajo para poder solventar mi facultad. Una vez intenté ingresar en la Universidad Nacional. ¿Y qué vos querés estudiar, Nelson? En realidad tengo 3 proyectos y hoy por hoy estoy optando por algo que tenga una rápida salida laboral, ¿verdad? Que es la docencia. Pero anteriormente estuve probando, como le dije... O sea, la docencia, ¿en qué campo querés enseñar? ¿En esto mismo, para esto de los ciegos? Y la verdad que me encantaría enseñar en mi propio centro, ¿verdad? Le llamo mi propio centro porque en realidad siento que es parte de mí. Tu vida, claro. Sí.
Pero tampoco yo no me puedo cerrar a eso nada más. Yo prácticamente tengo las condiciones para poder enseñar en una escuela regular, También. en un colegio regular, sin Podés problemas. hacerlo, ya. Sí. Y como te dije, Y no van a copiar todo de vos en el examen. no, porque vamos a implementar nuevos métodos. ¿Ah, por sí? ahí. Yo pensé que ya todos ya íbamos a ir a tu escuela. No, a copiar no, patas no, y no, tal, no. oiga, patas. No, a pillar patas de verdad, porque el mismo pata. Pues. Dice que los ciegos escuchan muy bien, ¿es cierto eso? Y en ocasiones sí. O sea que lo que queremos escuchar, Escuchan lo que escuchamos bien. quieren. Sí, exactamente, es eso. Entonces, digo, ahorita ahí se te va a escapar, aquí, pucha, No, no, andemos en Pavoín, ¿eh? Sí, bueno, no. entonces esto que Nelson nos está contando me parece que es una cosa muy interesante. Entonces, si hay también personas, familias, pudientes o lo que sea, bueno, contáctense o con nosotros aquí a través de Jóvenes para los Jóvenes o directamente con el Centro de Rehabilitación. Ustedes ahí en la pantalla van a tener la dirección, tienen los números, porque me parece que es muy importante, ¿verdad? Ayudar y sobre todo ellos que quieren seguir adelante y cuando se les dio en la vida esta imposibilidad, ¿verdad? Física, sobre todo a través de los ojos, nosotros sabemos cómo vale mucho, ¿verdad? Pero por eso, en este sentido, yo puedo poner y decir esa frase que vale mucho. Solamente es ciego aquel que verdaderamente no quiere ver, ¿verdad? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ¿verdad? Sí, padre. Como para ir concluyendo Sí. mi idea, como le dije, desde el 2017, estuve intentando entrar en la Universidad Nacional para estudiar Ciencia de la Comunicación. Por cuestiones económicas tuve que abandonar el cursillo después de haber pagado todo lo que es la matrícula y todo eso. No me alcanzó para el día a día el dinero, ¿verdad? Entonces, desde esa vez dije que iba a suspender mis estudios para poder buscar un trabajo y me he enfocado en eso, pero lastimosamente, como ya sabrás, es difícil para una persona vidente conseguir trabajo y para una persona no vidente cuesta más. No es imposible, pero cuesta más. Y nada, estamos en esa buscando todavía el trabajo para poder solventar los estudios. Mientras que no encontremos trabajo, no hay estudio, ¿verdad? Si a no ser que consigamos algún tipo de becas y algo así por el estilo. Claro. Y bueno, vamos a seguir entonces insistiendo y me parece que esta es una buena oportunidad en que todos nosotros tenemos que sensibilizarnos, ¿verdad? O sea, como comunidad también. Bueno, vamos ahí hacia Daisy. Daisy, vamos a hablar un poco contigo. Ahora vos sos mamá. Visto que tu niña está por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos hijos tenés, Daisy? Una hija tengo. ¿Una hija? Una sola hija, sí. Ya. ¿Y qué tal, che? ¿Cómo le podés cuidar a tu hija? ¿Cómo le vas a bañar? ¿Cómo le vas a limpiar? ¿Cómo le vas a enseñar a escribir y eso? ¿Cómo haces? Realmente son cosas muy fáciles para una mamá, ¿verdad? Para una mamá. Porque enseguida me ya está, me lo secuelan. Sí. ¿Qué pucha? Me costó mucho. Cuando tenía 2 meses mi mamá me la entregó. Hoy te toca bañarla, hoy te toca lavarle su cabecita. A partir de hoy tenés que aprender porque yo ya tengo que trabajar. Sí. Con la abuela. Con mi mamá, sí, con la abuela, sí. Con la abuelita, sí. Exactamente, y bueno. Y después, pero ella luego porque se enojó contigo o porque para que vos aprendas. No, para que yo aprenda. Para que yo aprenda porque también ella tiene una vida, su trabajo y tiene que volver, ¿verdad? Y bueno, me tocó hacerlo y lo hice bastante bien. Ya los demás vinieron ya añadiéndole algunos que otros detalles, ¿verdad? Ya sin problema. Sí. Hoy por hoy ya tiene 3 años. ¿Cómo se llama grande. tu hijita? Milagros. Milagros. Llámale por Milagro. Bájale por que venga por aquí corriendo. Estaba descalza. Igual nomás, que venga descalza, igual nomás. A ver, Vení, mi amor. Vení un poco junto a tu mami, parece que no quiere venir. Bueno, tiene proseguí miedo a nomás la vos cámara. contando la historia, por ahí puede ser que venga. Sí. Quiere dormir. Es que muy temprano la levante. Ah, ya. Sí. Yo le tuve a ella a los 8 meses de embarazo, ya me tuvieron a las 36 semanas de gestación, ya me la tuvieron que sacar. Yo soy una persona con múltiples enfermedades. Perdí la vista por un síndrome que yo tengo, que es un síndrome desconocido, que ni la ciencia misma todavía hasta el momento no tiene la manera de descartar ese síndrome, que es el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada. Es un síndrome totalmente Jesús raro. mío. Sí. Sí. Por lo menos el nombre es bien. Sí, bien nombrado es. Por el cual me ha afectado los huesos,
una fiebre reumática que gracias a Dios sigue así como está. También reacciones dermatológicas, problemas de cardio, que es una insuficiencia mitral severa que actualmente tengo. Y por cuestiones económicas hasta hoy día no he logrado una cirugía porque el hospital es nacional, pero los medicamentos no, lamentablemente. Los elementos quirúrgicos no son fáciles de conseguir, que actualmente estoy necesitando por lo mínimo 15 millones para poder someterme a una cirugía dentro del Hospital San Jorge, la ex caballería. Pero ¿es posible, Daisy, con una cirugía, tu caso, o no? Es posible, con lo que yo opté fue una válvula biológica, ¿verdad? Porque con la mecánica me dijeron que podría tener muchas complicaciones, muchos... ¿Y recuperarías tu vista? ¿Vos cuánto tenés No, de es vista? del corazón. Perdón. Sí. Del corazón Sí, estaba hablando. del Yo corazón. estaba pensando en tu ojo. No, la vista ya no. El síndrome de Vogt, el que yo tengo precisamente, se va manifestando desprendiendo las retinas hasta que termine de desprenderla por completo. Yo tengo solo un 1.5% de vista. Ya, y decime un poco en cuanto al centro de rehabilitación. ¿En qué te ayudó o en qué te ayuda principalmente? Y ahora mismo en mi rehabilitación en orientación y movilidad, yo prácticamente lo hice sola. Fui un poco rebelde en la época que se me quiso enseñar. Yo no quise ser enseñada porque solo tenía 11 años cuando perdí la vista, ¿verdad? Y me rehabilité en el sistema Braille en un centro de la ciudad de Itagua. Y después de eso fui dejando el colegio, hice hasta el 9º grado y por cuestiones de salud, también algunos que otros problemas personales, tuve que abandonar el colegio que, por cierto, desde el próximo año quiero recuperar el tiempo. El tiempo no se recupera, el tiempo perdido no se recupera, pero por lo menos quiero volver a mi colegio, volver al bachillerato y tratar de concluir, ¿verdad? Desde el primero sería, primero, segundo y media. tercero de la media, exactamente, son los que me Pero faltan. ya estás con el braille, ¿verdad? Sí, eso sí, Ya entendés bien. sí, manejo ya el braille y está el profesor Juan Ignacio, que para ayudarme, ¿verdad? Actualmente estoy estudiando en el Servicio Nacional de Promoción Profesional, SNPP, sobre Molas López. Estoy haciendo un curso de masaje terapéutico que este noviembre termina el curso. Ya. Y ¿Y te manejas en colectivo? Sí, bastante bien. Bastante bien. Bueno, entonces seguimos así con estos jóvenes y con estos compañeros nuestros que están viniendo del centro de rehabilitación que tenemos aquí sobre la calle Morquio, aquí en Asunción. Ellos participan de todas las actividades de rehabilitación. Hace poco también se celebró el Día del Bastón Blanco, ¿verdad? Por eso es que nosotros nos conocemos también. Estuvimos haciendo incluso una marcha por la calle ahí, girando un poco. Estuvo también ahí el senador Riera, ¿verdad? Que nos acompañó y otras autoridades. Creo que el gobernador también estuvo, O sea, pende importante, que pucha. Ni yo no le puedo mover a esa gente y usted... no sé si porque no les ve a usted nomás, ¿verdad? A usted no le ven. Algunos se mueven por campaña. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino,
vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estábamos diciendo nosotros que no es difícil, ¿verdad?, imaginar la sospecha de la lepra en un individuo que podía acarrearle un rechazo social más o menos explícito o incluso un sentimiento de culpabilidad. Esto decía. Y claro, porque tengo que tener leproso, dedica tu y cora pues tebe, de Ana Oscapen, de Juana Amo. Ave ore la oro impona mía gina, entonces ore saña ore lo pitata ave la sea pero patamo, viste que es una exclusión de la comunidad, una exclusión sí o sí. Y esto también les acarrea un rechazo social explícito o incluso de sentimiento de culpabilidad no siempre justificado. La culpabilidad se va porque recuerden que aquí después va a entrar el aspecto también religioso. Recuerden esa teología de la retribución que ya dijimos hace rato. Acuerdo calcular y va a ir la porque yo he pecado. Ahí está. Ese era el aspecto moral. Yo he pecado y por lo tanto Dios me ha castigado. Cosa castigo de Dios. Apenas con ser que fuera nosotros a pensar que hemos pasado años, siglos, hasta milenios, ¿verdad?, de todos estos escritos. Sin embargo, muchas veces se nota que, según mi percepción, este es el sentimiento primitivo del hombre con respecto a lo luminoso, con respecto a lo religioso. Porque el hombre, en toda circunstancia, cuando le pasa algo, parece que trasciende, ¿verdad?, mira hacia lo alto y dice, ¿qué hice yo? Por eso estoy en esta situación. Va el va el oyehupea. Me parece algo muy elemental, fundamental del aspecto trascendental del hombre. Es decir, lo que hace la Biblia cuando te está hablando de una teología de la retribución, lo que está haciendo de cierta manera es sistematizar un sentimiento comunitario de la humanidad, del hombre como tal. ¿Qué siente? ¿Qué siento yo cuando me encuentro ante una situación difícil de enfermedad o cualquier otra situación? Por lo tanto, aquí entonces en el versículo, o mejor dicho, capítulos 13, 14, encontramos una escala que mide los distintos grados de impureza según los casos. Por ejemplo, la cuarentena de una semana no conllevaría impureza. La cuarentena de 2 semanas implicaría una impureza menor. 2 veces, 2 semanas. Equivale a un día que recurriría al baño personal y el lavado de ropa. La certificación de una enfermedad grave de la piel o escamosa implicaría una impureza mayor, equivalente a 8 días, y descrita en el 14:1:32. Cuando es un hombre porque después veremos cuando es una mujer, ¿verdad? Otra vez, el genérico inclusivo, Adán, se manifiesta una llaga como de lepra. Él será llevado al sacerdote. Si se comprueba la existencia de tumor y pelos blancos junto con la úlcera, se trata de lepra crónica.
Moshenet, Noshenet. Literalmente significa vieja. O sea, esa piel ya vieja, esa piel que se va pudriendo de a poco. Pero se entiende de larga duración o futuro, porque la úlcera no la tenía antes de los primeros síntomas, por lo que se le declarará impuro sin necesidad de pasar por un aislamiento preventivo. Quizá se está pensando en una úlcera sanguinolenta, una úlcera, ¿verdad? Que está medio puruluyos, donde le sale de medio sangre, ¿verdad? Entonces, claro, lo que motiva una impureza mayor, si se ve eso. La derecha y la pepe la sendere de úlcera, pecha y para palande, la de pire umía, entonces sendere mañana, pero la eiku cuea mayor, no es sanguinolenta, dice, ¿verdad? Entonces, si no es sanguinolenta, por lo tanto, se le mira nomás por encima, es una lepra superficial ya. Ahora, en el texto hebreo y en el texto de los 70 dice, y lo separará, aludiendo no a la separación preventiva, sino al aislamiento obligatorio del leproso. Aislamiento obligatorio. Nosotros decíamos, y este tiene una justificada razón, la justificada razón, humanamente hablando, en el aspecto antropológico, es que ellos también tenían que cuidar de la salud de la población, la salud de la gente. Si la lepra se ha extendido hasta cubrir toda la piel de la cabeza a los pies, será examinado por el sacerdote, y si todas las llagas son costras blancas, lo declarará puro, porque se examina que es un signo de curación y que las costras caerán. La misma Mishnah contempla que las puntas de los dedos de las manos y de los pies, el lóbulo de las orejas, la nariz, la punta de la nariz, el válano del pene y los pezones de la mujer no contraen impureza por causa de una llaga. No contraen impureza por causa de una llaga. Y entonces lepra Yeshua. Por ejemplo, las lepras de Naamán, el jefe del ejército del rey de Arán, y de Gehasí, el criado de Eliseo, serían ejemplos de este caso. Probablemente aquí se trate de leucodermatitis o pérdida de pigmentación de la piel, que la vuelve blanca. Pero si se ven úlceras, será declarado impuro por tratarse de lepra, será tratado de impuro por tratarse de lepra. Si la úlcera se vuelve blanca, lo volverá a examinar el sacerdote y lo declarará puro. El verbo shabat, volverse, o mejor dicho, el verbo shub, en este caso, shub, volverse, dar vuelta, retornar, utilizado en el versículo 16, en su sentido literal se convierte en un término técnico clave de la teología deuteronomista, donde adquiere el sentido de volverse, convertirse. Esto encontramos en el episodio de la dedicación del templo. No así en la teología sacerdotal. El siguiente caso es el de un divieso, es decir, el furúnculo, o sea, de grano, o un furúnculo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es el caso, ¿verdad?, de un divieso curado, pero en el que aparece en su lugar un tumor blanco o una mancha de color blanco rojizo. Deberá permanecerse al sacerdote, y si la mancha parece más hundida que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, será declarado impuro por tratarse de lepra que ha brotado del divieso. Y bueno, volvemos enseguida con más Yande Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 13 del libro de Levítico, una segunda vuelta, ¿verdad? Porque esto es bastante interesante, todo lo que nos habla sobre esta enfermedad también que nosotros llamamos, así o por lo menos la Biblia le llama, ¿verdad?, la lepra. Pero en realidad el nombre, así en forma mucho más general, también se le dice que es una enfermedad, pero ¿en qué sentido? Enfermedad escamosa. O si no también, porque es mucho más amplia, ¿verdad? Enfermedad grave de la piel. Es decir, que implica mucho más que la misma lepra, no es esa enfermedad de Hansen que nosotros conocemos actualmente, sino que implica muchas otras cosas más. Incluso te hablaba de 16, 32, 72 clases, manifestaciones. O sea, es esa persona que yo mañana, o sea, te pueden clasificar, ¿verdad?, estas enfermedades. Siempre es de la observación. Bueno. Ahora vamos a mirar un poco lo que se refiere a esto de todo lo que es el leproso, cómo debía vivir, decíamos, tiene que gritar, tiene que alejarse, en fin, hay muchos de estos elementos muy interesantes. Fíjense, por ejemplo, dice, el llevar la boca tapada no debe entenderse como un temor al contagio de la enfermedad, eso es lo que hemos dicho, por el aliento. Aunque es probable que la mentalidad y el temor, o sea, oye, la gente con la presa de derecho, no hay esto que aquello, cuando eres aina las pesas peipire, entonces entonces y el temor popular impusieran tal práctica. Entonces, como diciendo, atención que esto es peligroso. Por eso decía luego, cuando se presentan con la boca tapada, entonces están pensando que todo es el virus, ¿verdad? O la situación del contagio es muy para ellos, a pesar de que ellos después también dicen no, ese no es contagioso, no tiene ese peligro, pero la mentalidad fue entrando, según el tratado Megillah de la Mishnah, la diferencia entre un leproso en cuarentena y un leproso declarado son los vestidos desgarrados y las melenas, y entre uno puro después de aislamiento y otro cuya enfermedad ha sido declarada es el corte de pelo y el sacrificio de las aves. Corte de pelo y sacrificio de aves. Corte de pelo y sacrificio de aves. Eso es lo que tiene que presentar, ¿verdad? La misma tradición rabínica subraya que el contacto con un leproso contamina de igual manera que el contacto con quien sufre de flujo, con la menstruante o con la parturienta.
ahí está, el contacto. Y ahí pues viene entonces. Entonces, prácticamente en la clasificación, tanto la menstruación o como la parturienta está en la misma situación de un leproso también. El leproso es el impuro. No está cumpliendo con eso, con esa situación porque es una enfermedad. Quiere decir que nos está desarrollando de acuerdo a la función para la cual fue creado. Y de ahí entonces es considerado un impuro. Y nos dice lo siguiente, el sabim, ¿verdad? De la Mishnah, sabim. Si un hombre toca a un hombre o una mujer que padecen de flujo, o una menstruante, o a una parturienta, o a un leproso, o a aquellos sobre lo que estos se han recostado o sentado, comunica impureza en los 2 grados e invalida la ofrenda en otro. Si se han separado, si se han separado, comunica impureza en el grado e invalida. Si se han separado, ¿verdad? Entonces ahí ya se sabe y uno ya se da cuenta, ¿verdad?, de la cuestión de la impureza, y esto entonces invalida en otro. En lo mismo que el toque y que lo mueva, el hecho de tocar, el hecho de tener ese contacto con el leproso, entonces eso también te vuelve impuro. El rabino Eliezer decía luego, si lo transporta, transportar, llevar, contagiar. Entonces todos estos aspectos lo tienen muy en consideración desde su propia observación y desde un aspecto religioso, ciertamente. De esta manera, el leproso aislado de la comunidad de Israel se convierte en una especie de muerto viviente. ¿A qué vea? Muerto viviente. El Talmud de Babilonia consideraba a los leprosos pobres, ciegos y estériles dentro de esta categoría de muertos. Están muertos. Una vez más, como ya se ha dicho en Levítico 12, la impureza de este caso, la producida por la lepra, aparece asociada a la muerte. El común denominador de los casos contemplados en Levítico 13 es el desgaste del cuerpo, y así un desgaste que puede llevar a apuntar al menos a la muerte. Por eso es que ellos, el hecho de tocarlo, el hecho de estar en relación con ellos, les trae la misma muerte. Pero digo, lo que llegue. En el libro de los Números, capítulo 12, relaciona muy bien ¿qué cosa? Esta vinculación entre muerte y desgaste, precisamente vinculada a la lepra de María, la hermana de Aarón, que ella también va a tener esa lepra. Este implora a Yahvé, quien castiga a su hermana con la lepra blanca como la nieve, por murmurar contra Moisés. Lo extraño es que Aarón también lo hizo, pero no sufrió el castigo. Bueno, estos ya son elementos que nosotros consideramos del aspecto religioso. Puede decirse que el destino de toda persona impura, y en particular el leproso, era semejante al de Adán y de Eva, quienes experimentarán la muerte y deberán vivir aislados del jardín de Edén, privados de todos sus beneficios. Entonces aquí ya estamos entrando en el aspecto tan importante y esencial. Esto lo vamos a estudiar ciertamente después, ¿verdad? La próxima semana seguiremos más. Pero ya hay que imaginar ya más no solo en el aspecto técnico o el aspecto cultural o el aspecto ritual, ¿verdad?, sino que también en el significado. Y algo nos está diciendo. Génesis mismo, ¿verdad?, cómo le considera Adán y Eva después del pecado, fuera del jardín de Edén. Quiere decir que el pecado es considerado o es tenido en el aspecto religioso como una lepra. Sos un leproso, estás desfigurado. O carúnderes es inapende pecado, o carúnderes depende apende angaipa, y esto significa, queridos hermanos, en el sentido religioso, una experiencia tan interesante para nosotros que podemos leer y comprender todo un significado, primero, muy antropológico, dentro de una medicina, podemos decir, o dentro de la salud de la ciudad, la salud del grupo humano, pero sobre todo también tenemos que considerar y mirar ahora dentro del aspecto religioso. Y por eso esa comparación con Adán y Eva, que están dentro del paraíso terrenal, pero habéis, oye, fuera de, tiene que estar fuera del aspecto comunitario, porque han pecado. Interesante. Y bueno, así vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos reflexionando sobre esto con más. Y ahora les
participo también esta bendición que proviene del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por